capítulo 2, versículo 9. Gloria al Señor. Para los que están pensando, ¿dónde se hizo Ageo? Quizás no está en la Biblia. Sí, está. Solo hay como 1 o 2 páginas, hermanos. El profeta Ageo se encuentra antes del profeta Zacarías. Y que Dios bendiga a cada uno de vosotros, hermanos, que se ha presentado en este día. Que es un gozo y alegría. Bendito sea el Señor, porque Dios tiene para su vida palabra de lo alto, palabra de Dios. Porque no por gusto se llama la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo. Bendito sea el Señor. Pues estamos viendo Ageo capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pues, amados hermanos, vamos a estar viendo sobre un tema sobre lo que es la iglesia de Jesucristo. Pero el título de este mensaje que vamos a ver es Dios antes que ti. Es como decir Dios antes que mí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ese título otra vez, Dios antes que ti, hermanos. Bendito sea el Señor. Dios viene antes que nosotros. Bendito sea el Rey. Y vamos a ver en esta preciosa tarde, amados hermanos, sobre este profeta Ageo y el trabajo que Dios le dio en este tiempo cuando él habló la palabra que Dios puso en su boca para hablarle al pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Y vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre la historia acerca del tiempo en cuando Ageo estaba en ese entonces y en qué ellos se confrontaban con. Porque en ese entonces, amados hermanos, era un tiempo donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, había sido dado éxito de ser captivos por 70 años que ellos estaban en cautividad, hermanos. Pero Dios tocó un corazón, el corazón de un rey que ni conocía a Dios. El rey de Persia, pues Dios tocó el corazón del rey Ciro. Y él permitió que el pueblo regrese, por lo menos los que querían regresar. Y en eso nosotros vemos que se fue un gran pueblo, un gran gentío de todo, ¿verdad?, tipo de edades. Así como ancianos, así como niños, jóvenes, adultos, hombres de familia, hombres casados con sus mujeres, esposas y hijos. Y se fue un gran montón de personas del pueblo de Israel, de los judíos, a regresar a Jerusalén para empezar la gran obra de construir el templo que había sido destruido por el rey de Babilonia. Incluso, hermanos, había sido quitado todo el oro, había sido quitado los utensilios. Pero cuando Dios tocó el corazón de este rey Ciro, un rey que no conocía a Dios, pero como Dios estaba tratando allí, y como Dios muestra que Él es el Rey de Reyes, y Él es el Señor de Señores, pues a la misma vez todos aquellos utensilios de oro que se usaban en el templo, los cuales fueron sacados y quitados y llevados a Babilonia, este rey Ciro también mandó que sea decreto de que eso se regrese para el pueblo judío, para el uso de cuando sea construido el templo, pues puedan seguir utilizándose los utensilios de oro. Bendito sea el Señor. Y así todos los otros utensilios. El viento es nomás, hermana. Gloria sea al Señor. Pero también la palabra nos enseña, nosotros también tenemos que entender, hermanos, en todo esto, lo que vamos a ver, que así como Dios los bendijo, y así como la bendición puede venir como un río que fluye, así también la bendición puede venir a parar. Y así también la bendición puede venir a estar como a un mínimo. Así también, hermanos, tenemos que conocer que cuando nosotros veamos esta palabra en esta noche, tenemos que reflejar también nosotros en nuestra vida espiritual
y también en el templo que estamos edificando. Sea también en nuestro propio templo, porque sí, hermanos, todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que es hijo de Dios, pues su cuerpo ha sido cambiado en un templo y morada del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo morando en ese templo que va a llevarlo para que usted edifique ese templo. Y cuidado cómo edificamos el templo de Dios, hermanos. Y también está el templo congregacional. Ahora, nosotros no tenemos que venir a edificar, ¿verdad?, ladrillos aquí, pero sí venimos a edificar espiritualmente en la forma de trabajar aquí, en la forma de venir a adorar al Señor, en la forma como venimos para adorar a Dios. Todo eso tiene parte. Bendito sea el Rey. Así que vamos a entrar, hermanos. El rey, el profeta Ageo. Pues este profeta, amados hermanos, nosotros vemos primeramente que el pueblo de Israel los judíos, pues como les expliqué, fueron dados el permiso más o menos en el año 538 a.C. Fueron dados el permiso para que ellos puedan ir a construir el templo. Usted se puede imaginar ese gozo, esa alegría. ¿Cuántos se sentían gozosos y con alegría cuando ya el gobierno aquí dijo, bueno, ya se abre la iglesia nuevamente, pueden regresar? Después de 4 meses venimos por ahí. ¿Cuántos vinieron gozosos, verdad? Pero ¿cuántos vinieron arrastrándose los pies? ¡Ay, la iglesia! Ya otra vez, en esta costumbre, esta tradición. No, hermano, no somos de eso, ¿verdad? Pero somos de los que nos gozamos, porque entendemos el valor de ser un pueblo que obedece la palabra, que se une en esa comunión, porque conocemos que la palabra dice también que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de su pueblo. Y así, amados hermanos, esta gente, estos israelitas, estos judíos, después de estar 70 años en cautividad, pues ellos iban en camino, ¿verdad?, trazando ese desierto otra vez, yendo por ese camino para llegar a Jerusalén a construir el templo. Bendito sea el Señor. Bueno, a construir el templo físico iban. Y cuando ellos iban, pues en este caso había, como lo que se puede decir, un líder espiritual, que él era conocido como Esdras. Era un escriba, conocedor de las escrituras, porque cuando iban a construir el templo necesitaban también tener el que les iba a enseñar la palabra de Dios. Y tenían ahí los rollos que llevaban con los libros del Torá, que es la ley, para enseñar palabra de Dios. Lo que ellos no tenían acceso allá por 70 años, imagínense eso. Nosotros 4 meses no podíamos congregarnos, pero imagínense que estar, digamos, 70 años no poder congregarse. Hermanos, iban con un gozo y alegría, de llorar, de alegría y de gozo. Pero también tenían un gobernador, porque cada, ¿verdad?, pueblo, nación necesita un gobernador para gobernar al pueblo, y ese era Zerubabel, o en español, solo Babel. Perdón, hermanos, a veces les hablo en Spanglish o en Glishpan, ¿verdad? A veces eso me pasa porque tenemos que cambiar tan frecuente que a veces tenemos que inventarnos las palabras. Gloria al Señor. Pero nosotros vemos en todo esto que también tenían un sumo sacerdote en ese tiempo también. Y ese era el sumo sacerdote Josué. Bendito sea el Rey. Ahora ya tenemos el panorama en nuestra mente, ¿verdad? Hay que entrar ahora en el mensaje. Pues nosotros vemos que en todo esto ellos comenzaron a trabajar. Y amados hermanos, pasaron unos años cuando ellos comenzaron a trabajar y empezaron gozosos. Pero ¿sabe qué? Como hemos estado hablando de la persecución, hemos estado hablando de llevar la cruz, hemos estado hablando de que no la podemos eliminar, sino que tenemos que aprender a gozarnos en medio de ella y ver con los ojos de Dios, con los ojos de fe, ver el propósito de Dios, por qué Dios permite que vengan a nuestra vida y qué es lo que va a puliar de nuestra vida para que podamos ser mejor en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que en este entonces, cuando Dios levanta al profeta Ageo para hablarles esta palabra, ya habían pasado del año 538 antes de Cristo, ya había pasado y era más o menos como
520. Ya han pasado como unos 18 años allí, ¿verdad? Si hacemos la cálcula de 538 a 520, yo calculo 18 años. Si estoy incorrecto, ahí me dicen. Pero en esos 18 años, hermanos, les pasaron bastantes problemas, el cual este profeta se levanta y le habla esta palabra. Y no solo esa palabra, sino que le da una palabra de exhortación al pueblo, porque había sucedido algo allí. Fíjense que con los problemas a veces, aunque uno esté gozoso, con tantos problemas que le estaban llegando a ellos, que como que se desanimaron, que como que les llegó la prueba. Y este pueblo, aunque quería edificar la iglesia, se dedicó más a edificar sus propias casas que a la casa de Dios. Y en vez de edificar la casa de Dios, cuando tenían la oportunidad, empezaron a hacer las excusas. En vez de decir gloria a Dios, pues voy a continuar. Vamos a ver eso. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, este profeta Ageo, que ya era un hombre anciano cuando Dios lo usó, era un hombre anciano para darle al pueblo esa palabra, la palabra profética, para hablarles, para exhortarles, y no solo a los líderes, sino que también a todo el pueblo judío, porque todo el pueblo había entrado en ese gran desánimo que tenía. Y ya vamos a ver lo que había sucedido, hermanos, y vamos a comparar, vamos a reflejar si nuestra vida es diferente. Vamos a decir, no era para mí. Vamos a ver, ¿verdad que pasa todavía esas cosas? Vamos a ver eso. Y nosotros vamos a ver de que cuando ellos regresaron, hermanos, los eventos que se dieron caso, cuando regresaron, digamos en el 538 a.C., cuando vinieron con Zerubabel, con Josué, y cuando vinieron también con Esdras, el escriba, ¿verdad? Dice, cuando nosotros vemos la historia, vemos de que la condición era para regresar a Jerusalén cualquiera de los judíos que quiere regresar. Era voluntario, hermanos. Así como el venir a la iglesia es voluntario, así como el por buscar a Dios en su propia casa es voluntario, ¿verdad? El que se quiere llenar de Dios se llena de Dios, porque Dios está ahí en todo momento, en todo tiempo que usted lo quiera buscar. Y el que busca halla, el que toca se le abrirá, el que pide se le dará, dice la palabra. Pero también vemos nosotros que otra condición de cuando ellos regresaron era de que era el propósito también que llevaban. El templo en Jerusalén iba a ser reconstruido otra vez. Para la adoración a Dios, por supuesto. Pero también vemos que otra situación que se estaba dando era de que no solo ellos regresaban con eso, sino que también estaban regresando con dinero, con bienes, ¿verdad? Dios se los hizo tan fácil, no es como que tenían que ir, ¿verdad? Viajando desde allá de la tierra de Babilonia, ir, ¿verdad? Como ellos podían alcanzar dinero y alcanzar como llegar a Jerusalén, empezar a trabajar para ganar dinero. No, Dios los bendijo desde allá cuando los sacó. Ya tenían bienes, ya tenían dinero, ya tenían de todo eso, que Dios se lo hizo tan fácil para que ellos solo lleguen al lugar y empiecen a construir, ya teniendo todos los utensilios en mano, todo lo que necesitaban para que puedan hacer el labor. Miren qué bueno es Dios, que lo hace tan fácil, hermanos. Y después vemos también de que todo esto, ¿verdad? Todo esto que se vino a dar a cabo, empezaron ellos pues a hacer los sacrificios al Señor, es decir, hicieron un altar para comenzar. Porque ya el templo en sí no estaba preparado, pero hicieron un altar ahí para ofrecer sacrificio de holocaustos al Señor. Y nosotros vemos, hermanos, en todo esto, de que cuando todo esto se lleva a cabo, hay algo que después sucede. Y ahora vamos a conocer esto, ya para los que no lo conocen. Hay algo importante que tenemos que saber. Vámonos, hermanos, a la palabra. Cuando nosotros vemos en Esdras capítulo 3, allí no vamos a ir primeramente, pero en Esdras 3, capítulo 3, usted puede leer de que allí ellos comenzaron a construir el templo. Y cuando ellos comienzan a construir el templo, hermanos, algo después empezó a suceder en el camino. Hoy sí vamos a ver la Biblia. Esdras 4, 1 al 5.
Porque en el capítulo 3 es donde ellos comienzan a construir, a edificar el templo. Y cuando ellos están haciéndolo con gozo, con alegría, ahora vamos a ver qué es lo que viene y les quita ese gozo y alegría. Y los hace meter en un desánimo. Y de ese desánimo se ponen confortables ya en ese desánimo, en ese estado. Mire lo que pasa. Dice aquí la palabra del Señor en Esdras 4, 1 al 5. Mire, ellos estaban construyendo y dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, al gobernador de los judíos, y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Vamos a pausar ahí por un momento. Mire, dice la palabra del Señor que se les acercaron los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de ellos? Mire cómo vinieron los enemigos, porque eran extranjeros, eran pueblo mezclado, eran gente también que no era de los mismos de ellos. Pero ellos vinieron y les dicen que ellos iban a ayudarles a construir, a edificar. Ahora acuérdese que lo que iban a edificar no era cualquier cosa, era el templo de Jehová. Y ahora teniendo otras personas que vienen y dicen, yo les voy a ayudar a que edifiquen este templo, porque también yo adoro al Dios de ustedes. Miren qué cosas. Y eso, amados hermanos, se lo vinieron a decir al gobernador Zorobabel. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, podemos nosotros ver ahora, y yendo al otro versículo, por favor, hermano. Zorobabel, Jesúa y los demás, que ese es Josué, y los demás jefes, o Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Mire lo que pasó. Uno puede decir, viéndolo sencillamente, pero ¿por qué no aprovechar la situación? Todo ese trabajo y años que iban a tomar para edificar la casa de Dios, y ahora les está ofreciendo la ayuda a estos otros hombres que llegan y les dicen, nosotros les vamos a ayudar a edificar la casa de Dios. ¿Qué no iba a ser más fácil? ¿Qué no les haría más fácil? Menos trabajo, porque ahora hay más gente dedicándose al trabajo, porque ahora hay más personas que están ahí apoyando. ¿Qué no se les va a hacer más fácil? ¿Qué no van a salir más adelante? ¿Qué no se van a verdad? ¿Quién no diría, bueno, está bien la cosa porque, ¿verdad? Esto nos ayuda en todo, bendición de Dios. Diría cualquiera, ¿verdad? Pero estos hombres, hermanos, consideraron lo que ellos estaban edificando y para quién lo estaban edificando. Por eso era que ellos no podían compartir eso de edificar a otras personas que no eran judíos, que no eran creyentes verdaderamente como ellos, porque dice la palabra que eran enemigos de ellos, haciéndose pasar como que si eran también creyentes como ellos. Y no solo así, sino que también ofreciéndose entrar para querer edificar en aquel templo. Esas son cosas, hermanos, que tenemos que verlas. Y mire, dice, ellos le respondieron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Y vamos al otro versículo. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mire qué sucedió. Si ellos verdaderamente amaban a ese Dios, a Jehová, si verdaderamente servían a ese Dios, ¿por qué no los permitieron seguir
haciendo el trabajo, sino que ya como se les puso el paro, verdaderamente salió lo que estaba ahí. ¿Ven eso, hermanos? Y eso es muy importante notarlo, porque dice que también después ahora vinieron a hacerles el problema, vinieron a atemorizarles, vinieron a intimidarles para que ellos cesen de construir el templo de Jehová. Y dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esos son muchos años, hermanos. Imagínense eso. Usted viene a la iglesia, usted quiere adorar a Dios, pero como que hay algo o alguien que siempre está sobornando todo ese tiempo, como puyando, queriendo quitarle la paz, queriendo robarle a usted el ir a la iglesia, queriendo robarle a usted la oración, queriendo robarle a usted ser fiel a Dios. Porque acuérdese que así como ellos estaban construyendo el templo físico, literalmente, nosotros estamos en proceso de construir este templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Estamos viendo eso, hermanos. Y muchas veces puede llegar gente, así como llegó gente, y decir, nosotros también somos creyentes como usted. Nosotros también amamos a Dios como usted. Nosotros le ayudaremos en esta gran labor. Pero la verdad y la realidad de lo que había allí, como ellos habían dicho también, no, nosotros lo vamos a hacer como a nosotros nos ha sido dado hacerlo. Hermanos, y también a nosotros en la iglesia tenemos el mandato de la palabra del Señor, que tenemos que hacer las cosas tales como Dios ha dicho en las sagradas escrituras, y no podemos salirnos de hacer las cosas de otra forma. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos de las escrituras para hacer las cosas de otra forma? Le voy a decir qué pasa. Bueno, usted ha echado una miradita a cómo están muchas de las iglesias alrededor. Y yo digo de las iglesias que se han desviado de lo sencillo que es Cristo, de la verdad de Dios, y se han dejado llevar por sus propias imaginaciones y por lo que ellos quieren hacer. Y por eso después que poco a poco, como el diablo no se mete a la una sola, porque si no la gente va a decir, bueno, ya se metió el diablo. No, él se mete poco a poco, para que la gente no lo detecte, para que la gente no se dé cuenta, para que cuando ya vengan a ver las cosas, ya está bien entremetido el enemigo. Y eso es lo que quería hacer en este entonces. Pero este pueblo le dijo que no iba a poder. Pero mire, no desistió el enemigo usar esa vida para hacerles el problema y el problema y el problema. Todos esos años, dice la palabra. Todos esos años que ellos querían edificar. Y vamos a ver algo más. Bendito sea el Señor. Que cuando ellos querían edificar, dice también la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí, bueno, antes de ir al otro versículo, vamos a ver otra cosa también. ¿Cuáles fueron los eventos, verdad, que sucedieron cuando ellos regresaron, hermanos? Pues sucedió de que cuando ellos regresaron, ya lo mencioné, vinieron gozosos, vinieron y pusieron un altar para ofrecer sacrificio, holocaustos al Señor, y también, ¿verdad?, mientras estaban construyendo el templo. También celebraban la fiesta o las festividades de los tabernáculos. Así es que empezaban a guardar aquellas festividades de las cuales Dios les había entregado a ellos, en muestra de la obediencia, en muestra de aquellos que tenían ese gozo. Empezaron a construir el templo, y también entre eso, hermanos, sucedió de que con estos problemas que sucedieron, ¿sabe lo que sucedió en una de esas ocasiones? Fueron estos hombres, cuando cambió el rey, cuando ya el rey Ciro ya no era rey, y cambió el rey, y ahora era otro rey allá en Persia, pues ahí aprovecharon ellos, estos hombres que dijeron que, ¿verdad?, que supuestamente querían adorar a Dios, querían edificar, pero verdaderamente querían destruir. Eso era el propósito. Y cuando se notó que el propósito ellos no podían lograr destruir de esa forma, ¿qué hicieron?
fueron a poner en mal a este pueblo y le escribieron una carta, llevaron a gente allá y le dijeron: oh rey, considere lo que estos judíos están haciendo, porque estos judíos, mire, están construyendo aquí, están construyendo allá, y ellos han sido conocidos como un pueblo rebelde, un pueblo que ¿verdad?, empieza a querer no pagar sus impuestos, y después empiezan a querer a votar, ¿verdad?, al rey, a sacarlo del país, y después ellos mismos te van a hacer un problema. Por eso es que después el rey mandó una carta. Ya este nuevo rey de Persia manda una carta y dice: ustedes tienen que parar de construir el templo. Causa por el cual, ¿verdad?, se puede desanimar un pueblo. Un pueblo que quería construir el templo, un pueblo que quería hacer lo que Dios les envió a hacer. Y esto, hermanos, sucedió en un espacio de, como estábamos viendo, 18 años. 18 años, hermanos. Pero ¿qué más sucedió? Vamos a seguir viendo esto, porque esto es interesante. Cuando Dios levanta a este profeta Ageo y empieza a hablarles esta palabra a ellos, nosotros aquí vamos a notar algo durante la profecía que dio el profeta Ageo. Dice la palabra del Señor cuando vemos a Ageo capítulo 1, versículo 12. Mire lo que pasó aquí. Cuando Ageo empieza a hablarles, el pueblo ya estaba en un estado de desánimo. En ese año más o menos que Dios empieza a hablarles por el profeta Ageo, ¿sabe lo que estaba sucediendo? Dios le había dado ya el permiso nuevamente para seguir construyendo el templo, pero esta vez no era como la primera vez, porque el templo no lo tenían completamente construido, no lo tenían completamente edificado. ¿Sabe lo que sucedió? El gozo que tenían al principio cuando vinieron ya no estaba, sino que estos hombres, en todo ese tiempo que estaban en esos problemas que tenían para edificar, que cuando ya le vino a cortar la oportunidad para seguir edificando el templo, ya ellos se pusieron confortables, al grado de que ya cuando después, en esa ocasión, otro rey ahora le da el permiso para seguir, y eso viene de parte de Dios, hermanos. Pero ahora, teniendo la oportunidad para edificar, no querían hacerlo. Miren qué cosas. Ahora que ya tenían esa oportunidad para hacerlo, ya no querían hacerlo. Ya se fue el ánimo. Era un desánimo que tenían. ¿Y por qué tenían el desánimo? El desánimo ya estaba porque se habían puesto confortables de no edificar el templo de Dios. Sino que, ¿sabe lo que decían? No es el tiempo ahorita. Ahorita no es el tiempo para edificar las cosas de Dios, decían ellos. Y por eso Dios tuvo que levantar a este profeta y les dijo: consideren esto, es tiempo para que vayan a edificar sus propias casas y dejen la casa de Dios abandonada como nada. Y vamos a ver lo que Dios les dice aquí y los exhorta. Dice la palabra del Señor aquí en este versículo, en Ageo 1:12, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salaltiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En otras palabras, como este pueblo estaba tan acostumbrado ya a no querer edificar el templo, que estaban tan, ¿verdad?, ellos haciendo su propia cosa. Vamos a ver del versículo 9 al 11. Mire lo que dice la palabra allí, aquí mismo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Mire esta palabra que Dios les envió a hablar a ellos. Porque acuérdense, tenían el permiso, tenían el acceso para poder construir y edificar el templo, y no lo querían hacer. Y estaban usando excusas como decir: no es el tiempo, en otro tiempo será. Pero eso era porque había otra cosa que ellos tenían en su corazón. Y esa otra cosa era que ellos querían edificar sus propias casas, querían asegurarse financieramente, querían estar bien ellos. Pero lo de Dios lo habían puesto a un lado y se pusieron ellos mismos primero. Y acuérdese, hermano, el título de este mensaje es: Dios antes que ti. Dios antes que mí.
Y Dios les dijo en esta ocasión, buscáis mucho y halláis poco. Ellos se dedicaron a sus negocios, a trabajar, a hacer sus casas y a mejorarlas y todo. Y Dios les dijo esta palabra: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. En otras palabras, estos hombres, hermanos, como el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo de sembrar, tener sus viñas, tener sus frutas, tener sus campos, sus bueyes y todas esas cosas. Ellos buscaron hacer eso. Ellos buscaron ir a poner el tiempo en su siembra, que les salga una buena vegetación para ir a vender, para tener dinero, para poder tener su buen negocio, para que les vaya bien su vida, para que sus hijos tengan algo también después de ellos, y todos esos pensamientos que nos llegan a nosotros como humanos, que es normal. Pero cuando estamos hablando del tema de Dios siendo primero, como Dios dijo, el grande y más grande mandamiento, que es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con toda tu alma. Esta parte no la estaban cumpliendo. Y como ellos se fueron a hacer su propia voluntad y no querían hacer lo que Dios los había enviado a hacer, aunque tenían el permiso, aunque tenían el acceso para hacerlo, pero no lo querían hacer porque fueron desanimados con tanta lucha y prueba que les había llegado, que ahora ya no querían. Y mire qué sucedió, que Dios les manda decir esta palabra y les dice: esto es lo que ustedes están haciendo, buscan mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Así que en otras palabras, ellos se mataban trabajando y solo producían un poquito. Y estaban ahí: ¿y por qué, Señor, no nos bendices si tú nos has traído a esta tierra prometida? Y todo ello, hermanos, estamos viendo de que todo eso nosotros podemos ver que ellos estaban haciendo ese trabajo en lo de ellos, pero en la casa del Señor la habían dejado a un lado, y Dios les mandó a hablar esta palabra por el profeta. Y cuando les habla esta palabra el profeta, pues en ese entonces les llega la respuesta que estaba siempre en sus mentes: que por qué yo trabajo tanto y como que no veo nada. Trabajamos tanto en tratar de trabajar la tierra, y este año dio poco porque ni la lluvia está viniendo. Y los animales del campo que tenemos, como que si fueran estériles, porque no estamos viendo que se multiplican. Mire qué cosa, hermano. Pero eso Dios dice que Él lo había enviado así, porque ellos habían desobedecido y habían dejado a la casa de Dios a un lado. Miren qué cosa, hermanos. Y eso sucede en la vida hoy en día. Esta palabra no es por aquellos, eso sucede hoy en día también. ¿Y qué más sucede, hermanos? Cuando nosotros ahora, si vemos el versículo 12, allí es donde íbamos a leer antes. Ahora, viendo en el versículo 12, nos dice la palabra del Señor aquí: y oyó Zorobabel, hijo de Salaltiel, y Josué, hijo de Josadac. Así que los líderes escucharon esta voz de la palabra, porque como gobernadores ellos tienen que gobernar a este pueblo, y el pueblo estaba produciendo poco como un pueblo. Y ellos también tenían estas cuestiones en mente, diciéndose entre ellos: ¿por qué está produciéndose poco? Si Dios es el Dios del cielo, el Dios del oro, el Dios del universo. Y dice la palabra: y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios,
y temió el pueblo delante de Jehová. Qué bonito eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios haga llegar el temor a Jehová a una vida, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y aunque la sabiduría del hombre dice, vamos a plantar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero la sabiduría de lo alto de Dios dice, estos quieren actuar de esta forma, pero ellos no pueden ver el futuro. Ellos no ven si va a llover, ellos no ven si se va a rajar la tierra y todo se va a ir abajo. Pero en la sabiduría de Dios, el que pone a Dios primero, dice la palabra, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y miren, hermanos, como ellos empezaron a tener temor a Dios, eso los impulsó para obedecer la voz de Dios. Y empezaron nuevamente a edificar la casa del Señor. Aleluya. Y cuando ellos empezaron a edificar la casa, hermanos, después les viene la palabra del Señor, allí donde habíamos leído, en Ageo capítulo 2, versículo 9. Porque ya cuando ellos empezaron a edificar y el pueblo trabajando, ¿verdad? Empezaron a edificar. Y dice la palabra del Señor allí en Ageo 2:9, la gloria postrera será de esta casa será mayor de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y le daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Allí eso, hermano, es una profecía hablando del Mesías Jesucristo, que Él iba a ser la gloria postrera, que Él iba a llegar a ese lugar, a ese templo, bendito sea el Señor. Porque el templo que estaba construido no era lo mismo como era en el tiempo de Salomón, que estaba bien hechito, que el pueblo decía, mire el oro, mire esto, mire qué grande, mire. Pero en este templo no era ni la mitad se miraba como lo que era antes. Pero ahora Dios les está dando esta palabra diciéndoles que el templo, ¿verdad? La gloria que iba a ser derramada sobre ese templo iba a ser mayor que la gloria que antes fue derramada ahí. ¿Por qué? Porque eso indica que Jesucristo iba a llegar hacia ese lugar en un tiempo futuro. Pero hablando, hermanos, acerca de nuestro templo y morada del Espíritu Santo, de nuestro ser, Dios les empezó a dar palabra de bendición. Y fíjese que no solo palabra de bendición, sino que también les hizo considerar algo importante. Y vamos a ver eso en la palabra. Les hizo considerar cómo estaban antes cuando ellos fueron a hacer su propia voluntad, a buscar su propio medio. Y cuando después empezaron a hacer el labor, porque esta palabra que les vino, la cual estamos leyendo ahí, esa palabra le vino un tiempo después, unas semanas después le vino esa palabra. Ya cuando ellos empezaron a escuchar la voz de Dios, a actuar con aquel temor a Dios, a actuar para edificar a la iglesia, el templo de Dios. Y cuando ellos empezaron a hacer este trabajo, Dios les envía esta palabra. Y después también, después de eso, les envía otra palabra. Y les dice al pueblo en Ageo capítulo 2, versículo 10 al 14. Ahora vamos a ver esta palabra, hermano, aquí. Dice la palabra del Señor en Ageo 2, 10 al 14. Y les dice Dios esta pregunta. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? En otras palabras, es como decir que los levitas, ellos tenían dentro la comida que era santificada, apartada. Era algo santo, algo sagrado que ellos tenían. Y dice que si ellos llevaban esto y tan solamente iban pasando y se topaban contra otra cosa que no era considerado santificado para Dios, que era algo como común,
Y Dios les hace la pregunta a ellos y les dice, preguntale a un levita. Si ellos están haciendo este trabajo, que llevan esta comida, dice, pregunta ahora, si alguno llevare carne santificada, que era ya orada, matada en esa forma que Dios quería, ya presentado al Señor, y ya llevando eso, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? ¿Todavía tiene ese valor de santificado? Y ellos respondieron, los sacerdotes, y dijeron, no. Miren qué cosas. Eso, hermanos, nos indica a nosotros que lo que es santificado para Dios no puede estar mezclándose con las cosas del mundo, no puede estar mezclándose con el pecado, porque tenemos este templo y morada del Espíritu Santo que nos manda a nosotros a ser santificados. Y así como en ese entonces le dijo, pero si algo que fuere santificado, algo que es apartado para Dios, tocare algo que fuera inmundo, algo que fuera no santificado, ¿todavía se considerará santificado? Y los levitas respondieron, dijeron, no. Y hace otra pregunta, el versículo 13, y dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Es como decir, llevémoslo a otro extremo, digamos una comida, o digamos algo que no era ni santificado. Si hay un cuerpo muerto que toca una de estas cosas, que son común y corriente, se clasifica esta cosa que no es inmundo. Ahora, por la causa que lo tocó algo que es inmundo, como un cuerpo muerto, ahora esto viene a ser inmundo. Y miren lo que le respondieron. Y dice, y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Esa es la clasificación que Dios hace, la distinción, hermanos. Que nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser santificados para Dios, para el exclusivo uso de Dios, para servirle al Señor, para ofrecerle sacrificio de alabanza al Señor, para ofrecerle al Señor, ¿verdad?, el servicio que hacemos. Y la palabra también nos está diciendo, marca una diferencia, hermanos, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es lo que está haciendo aquí esta palabra. En lo que es santificado y lo que no es santificado, en lo que se puede y lo que no se puede. Y así también después el profeta Ageo respondió al pueblo, este pueblo judío, y le dijo en el versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Mire qué palabra. La gente al escuchar esto como decir, ¿qué? Si nosotros pensamos que los gentiles eran animales y todo, nosotros nos clasificamos hijos de Abraham, hijos de la promesa, hijos, ¿verdad?, de la santificación. Y ahora que Dios les venga a dar esta palabra a ellos, miren qué cosas. Y no solo diciéndoles que ellos son inmundos, sino que la obra del trabajo que ellos estaban haciendo, que Dios lo ve como inmundo. Por el hecho de que ellos se fueron a hacer su propia voluntad, hermanos, y no lo que Dios los enviaba a hacer. Eso sí, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener bien en mente, bien, ¿verdad?, metido en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así, hermanos, como el ejemplo que vimos, que cuando nosotros echamos una miradita, cómo están muchas iglesias que se han apartado de la verdad del Señor. Claro, usted lo va a ver que están pero llenas de gente. Y mucha gente ayudando por aquí, ayudando haciendo esto, haciendo aquello, haciendo todo. Pero cuando suena la trompeta en aquel día, hermano, ¿cuántos se van a ir? Alabado Dios. Pueden estar 1000 en ese templón grande y todo, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, porque yo no digo estas cosas por envidia o nada, no. Pero cuando uno ve, hermanos, ¿cuál es la razón por qué llega ahí el gentío? ¿Verdaderamente hay gente que busca a Dios? Sí, yo creo que hay. Pero la mayoría, hermanos, busca a Dios o busca hacer su propio bien. O llegaron a ese lugar en un día, como llegaron los enemigos de los judíos y dijeron, nosotros creemos en tu Dios también, vamos a ayudar. Pero después con el tiempo se metieron y la realidad es que metieron sus propias ideas contrarias a la palabra y ahora por eso se ve
lo que se ve en muchos templos, que al frente se ha convertido en las bailarinas y después le ponen video tras video porque el que predica ya no predica, y tantas cosas que se ven. ¿Por qué? Porque se fueron de las Escrituras, se fueron de lo que es santo y se fueron a hacer su propia voluntad. Y miren lo que Dios está diciendo en su palabra, que si algo que es santo toca una cosa será inmunda, y dijeron, será inmundo. Y si algo común y corriente toca un cuerpo inmundo, ¿verdad? Esas cosas, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que entenderlas porque Dios nos habla su palabra, porque Dios está presto para bendecir, hermanos, pero presto para bendecir. Como que uno dejaría el estanque, ¿verdad?, salir, es decir, de agua, y ese río empieza a correr así, que nada ni nadie lo puede detener. Dios está presto a bendecir de esa forma, pero muchas veces lo que pone ese paro es nuestra condición, es nuestro yo, lo que queremos hacer, que cuando va fuera de esto es lo que detiene la bendición. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares, hermanos. Y en vez de ver una bendición verdaderamente que viene de Dios, se fueron por el otro lado. En vez de hacer lo que estos hombres hicieron en el tiempo que se les acercó este otro pueblo y les dijeron, nosotros te vamos a ayudar a edificar, ellos les dijeron no. Pero en estos otros casos vemos que la gente, en vez de decir no, dijeron bendición de Dios, pase adelante, vamos juntos a servir. Y por eso después están como están, que ya tienen que tener luces y tantas cosas de humo, porque ya no se siente Espíritu Santo, ya no hay bautismo del Espíritu Santo, ya no se ven los milagros. Por eso después salen gente de allí hablando cosas, diciendo, ¿verdad?, gente de sus propias, y ahí están en las redes sociales que se puede ver, la gente queda toda admirada porque dice, pero yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que era cristiano, que ellos mismos salen diciendo, ya por un tiempo yo no siento nada, yo no veo milagros, yo no veo sanidades, se canta de esto, se predica del otro, pero no se ve nada de eso. Y por eso yo me estoy yendo del cristianismo, dice. ¿Y cómo es eso? Porque se desviaron de la verdad. Y donde no está la verdad, ¿cómo quieren que Cristo esté ahí, pues? Así es que, hermanos, esas son las cosas. Pero donde está Cristo, donde está la verdad, donde uno sigue los mandamientos de la palabra del Señor, pues ahí el poder de Dios está manifestándose. Allí es donde va a escuchar, hermanos, que aquí está sanando, allá está liberando, allá está restaurando, allá está el poder de Dios moviéndose. Y no solo lo va a escuchar por aquí y por allá, pero el que se mete en ese fuego también lo va a recibir. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso es lo importante de todo esto, hermanos. Por eso es que Dios, ¿verdad?, nos trae esta palabra, para que nosotros reflexionemos también, que consideremos, porque no solo era esta palabra para aquel entonces, es para nosotros también. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, de esta palabra, ahora vamos a ver ahí en Ageo, el versículo 15 al 17. Cuando el pueblo empezó a poner a Dios primero, hermanos, a pesar de los problemas, porque acuérdese que el hecho de que empezaron a edificar nuevamente, a pesar de que le entró el temor a Dios y empezaron a edificar, eso no quiere decir que el problema se fue. Todavía los que oponían al edificar y a completar el templo todavía estaban haciéndoles problemas, pero ahora como que entraron con nuevas fuerzas y dijeron, no, vamos a ver este proyecto que el Señor nos ha dado para terminarlo hasta el final. Y cuando vemos aquí el versículo 15 al 17 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día. ¿Cuál día? El día de que ellos empezaron y propusieron en su corazón edificar la iglesia de Dios, el templo de Dios. Cuando propusieron hacerlo, Dios después les manda una otra palabra por medio del profeta Ageo y les dice, ahora pues meditad. Es como decir, marca bien este día que Dios te habla. Y le dice, meditad en vuestro corazón de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Mire lo que dice el versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y habían 20. Os herí con viento solano,
con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Les dice a ellos que ahora que ellos estaban haciendo la obra del Señor, les dice, ok, un momento, mediten en su corazón. Desde este momento que ustedes han comenzado a disponer en sus corazones para edificar el templo de Dios, mediten en sus corazones. Desde antes que ustedes comenzaron a edificar, antes de que comenzaron a hacer las cosas del Señor, tenían maldición encima, porque cuando ellos iban a buscar 50, encontraban 20. Cuando iban a encontrar sus fincas llenas a querer ver llenas de las uvas, no encontraban mucho. Eso es lo que les está diciendo. Estaban en escasez porque la bendición del Señor estaba cerrada a ellos. Antes de que ellos empezaron a levantar un ladrillo para empezar a ponerlo, antes de que ellos comenzaron a obedecer al Señor, no había bendición. Pero desde el momento que empezaron a edificar, desde el momento que empezaron a hacer lo que el Señor les dijo, pues ahora vamos a ver el versículo 18 y el 19. Desde que ellos se dispusieron a obedecer al Señor, dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Versículo 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Mire qué precioso nuestro Dios. Desde el día que ellos empezaron, hermanos, a disponer en su corazón y hacer el trabajo, Dios les dijo, consideren, ustedes no han, ¿verdad?, empezado, no es ni la sazón para que se empiece a dar fruto por aquí. Ustedes ahora no están dedicándose en esto, pero ahora que no están dedicándose en aquellas cosas y están dedicándose en la casa, el templo del Señor, les voy a empezar a bendecir en aquellas cosas. Miren qué precioso. Y así empezaron ellos a ver desde ese día, de la obediencia que ellos pusieron en su corazón, desde ese momento empezaron a ver la gloria de Dios, hermanos. Y eso fue por palabra de este profeta Ageo. Pero muchas veces, así como ellos, hermanos, nos puede llegar a nosotros desánimo. Pero en el desánimo, hermanos, no es oportunidad para que uno, ¿verdad?, se quede estancado o retrocede para atrás. Eso es oportunidad para buscar más de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos guarde de entrar en desánimo. Porque el desánimo no es algo que el Señor quiere el pueblo gastar, sino que el Señor quiere que el pueblo esté lleno del fruto del Espíritu, de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Y cuando se ven esas cosas y camina uno en el Espíritu, pues eso, hermanos, nos mantiene fuertes, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Bendito sea el Señor. Y mientras nosotros nos mantenemos ocupados en las cosas del Señor, primeramente, antes de nuestras propias cosas, no de descuidarnos de nuestro propio quehacer, pero poner a Dios primero. Y cuando se pone a Dios primero, antes de nuestras propias cosas, pues en nuestras propias cosas el Señor empieza a bendecir. Bendito sea el Señor. Hay promoción de trabajo. Dios da más sueldo, le salen bonuses que se llaman, como decir, ¿verdad? Este año la compañía, ¿verdad?, dijo, le vamos a dar a ustedes un porcentaje de los bienes que hemos agarrado en este año. Y cosas así suceden de la nada, porque Dios bendice, hermanos. Y hay muchos casos así, que yo sé que muchos han vivido también, que desde el momento que ponemos nuestro pie y decimos, voy a servir al Señor, y tomamos el paso, desde ese momento empezamos a ver la gloria de Dios, la bendición del Señor, y aquellas cosas que tanto nos matábamos haciendo, queriendo sacar allá adelante, Dios las empieza a bendecir como nada, como que uno lo hace normal, y Dios lo bendice por aquí, por allá, por todos lados. Bendito sea el Señor, hasta que sobreabunda, hermano, la bendición. Y mire, hermanos,
Cuando nosotros llevamos esto a la práctica, mire qué tuvo que pasar el pueblo de Israel. Cuando vemos en Nehemías capítulo 4, versículo 17, algo importante entender aquí, hermanos. Bendito sea el Señor. Miren lo que este pueblo tenía que pasar. Cuando ellos, en esta ocasión ya era en el tiempo ya de Nehemías, pero en este tiempo ellos estaban ahora construyendo otra cosa, estaban construyendo el muro de Jerusalén. Pero ¿sabe qué pasó? Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, es decir, todos ellos que tenían su propio cargo dentro del oficio que hacían, dice que con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sabe por qué? Porque era bien tremendo esa lucha que ellos tenían que pasar, porque allí sí había, a la fuerza los querían parar de que ellos construyeran. Pero ellos en obediencia a Dios dijeron, no, los paramos firmes. Con una mano edificaban y con otra con la espada para defender. Mire qué cosas. Por un lado, hermanos, edificaban para tener la bendición del Señor y en la obediencia del Señor donde se derrama la bendición del Señor que sobreabunda. Pero por el otro lado, el diablo usando la misma gente queriendo robarle esa bendición y uno teniendo que defenderse con la espada. Bendito sea el Señor para siempre. Y así nosotros, hermanos, nos ha sido el Señor dado, nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Toda bendición del cielo en los lugares celestiales, toda bendición espiritual del Señor ha dicho que nos ha bendecido. Y ya hemos visto, ¿verdad? El otro día vimos cuántas bendiciones el Señor nos ha dado, ¿verdad? Cuando vimos en la palabra de que vimos que nos ha dado la armadura de Dios, nos ha dado el Evangelio, nos ha dado... ¿qué más nos ha dado? ¿Verdad? Tantas cosas, dones espirituales, nos ha dado, ¿verdad? La salvación, la vida eterna, nos ha dado gozo, alegría, el fruto del Espíritu y muchas cosas que el Señor ha dado. Pero cuando nosotros vemos, amados hermanos, en todo esto que el enemigo quiere robar esas cosas, porque quiere que nosotros desobedecemos al Señor, pero ¿sabe qué? También nos ha sido dado el llevar la cruz. Y cada uno tenemos que llevar esa cruz, y eso es sufrimiento, eso es persecución. Y así como ellos tenían que tener la espada para pelear en un lado, para defender aquello que Dios le había dado, le había entregado para hacer, así también el cristiano, hermanos, por un lado tiene la bendición del Señor, tiene el gozo del Señor, tiene esa bendición tan grande, tiene la salvación de Dios que Dios ha dado, pero también al otro lado tenemos que cargar esa cruz. Esa cruz, hermano, de persecuciones que muchas veces nos llegan a nuestra vida y tenemos que lidiar con todas esas cosas que quieren apartarnos del amor de Cristo. Todas aquellas cosas que quieren apartarnos de esa bendición, que quieren vernos a nosotros desanimados, tirados con nuestra fe, olvidando al Señor. Pero lo más que nosotros, hermanos, cargamos esa cruz, vencemos con esa fuerza que recibimos del Señor, pues eso nos ayuda para seguir adelante y vencer y llegar hasta el final. Y qué gozo y alegría es eso, amados hermanos, porque el Señor en esa edificación, mientras nosotros vamos edificando en el templo del Señor, en este templo también, hermanos, del Espíritu Santo, el cual nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, mientras vamos edificando, hermanos, el Señor nos va llenando ¿de qué? Más de su Espíritu, más del fruto, vamos viendo más la gloria de Dios, vamos viendo más cómo Dios se manifiesta su palabra, y eso, hermanos, nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, aleluya. Y ya para ir terminando, hermanos, porque el tiempo me traiciona nuevamente, gloria al Señor. Esdras capítulo 6, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor aquí. Cuando el pueblo empezó a obedecer, mire, dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, mire, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por el orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. A estos tres reyes Dios movió sus corazones para que se les haga posible que ellos hagan el trabajo. Pero siempre hubo lucha y prueba, hermanos. Y vamos a lo último, Efesios 2, 19 al 21. Asimismo para nosotros, hermanos, es esta palabra.
Guardemos esto en nuestro corazón, dice la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien y coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. Vale la pena pasar esas pruebas y luchas, hermanos, porque ahí el Señor lo va moldeando, nos va instruyendo, enseñando, vamos agarrando más fuerzas, experiencias, esperanza, todo eso que el Señor, que son poderosas en Cristo Jesús, y Él las va dando a nosotros, Él nos va ayudando a nosotros, y así, hermanos, nos ayuda a llegar hasta el final, para que cuando lleguemos, hermanos, al final de todo esto, podamos, hermanos, ver la gloria de Dios, para que en este caminar, hermanos, que Dios nos tiene, podamos verdaderamente ir en este camino gozándonos en el Señor, no olvidando de nuestra responsabilidad con Dios, pero a la misma vez, hermanos, obedeciendo al Señor, poniéndolo a Él primero, para que podamos nosotros disfrutar de ver la bendición de Dios en abundancia en nuestra vida. Y eso estamos hablando en todo aspecto: espíritu, alma, cuerpo, familia, todo, como Dios lo promete.